día, lo que sea, ya nos hemos visto. Yo pensé hoy en hacer algo distinto. En hacer algo distinto desde el punto de vista que nosotros pensamos las clases como muchas veces para dar contenido teórico. Y realmente el contenido teórico nosotros lo estamos viendo en los módulos, ¿sí? Entonces, no me pareció quizás la mejor opción, sobre todo para la última clase, dar exactamente lo mismo que está en los módulos, porque justamente está en los módulos, ¿sí? Si bien podemos rever, sobre todo, los trabajos. Les quisiera hacer una aclaración. Yo en los trabajos, quizás a diferencia de otras materias, pedí, por ejemplo, que hagan trabajos escritos, que se hagan producciones, porque considero que como docente está bueno que seamos capaces de escribir y que seamos capaces de emitir opiniones, ¿sí? Quizás nos encontrábamos como está estructurado este curso, no había espacios donde justamente uno practica la lectura, no solo la escritura, ¿sí? Me encuentro muchas veces cuando publico trabajos de que se olvidan de poner los acentos o que hago una sugerencia abajo que dice tiene errores de ortografía y me dicen no, porque pasé el Word. Sí, es cierto, pero puede haber una palabra como práctica o practica que el Word la está corrigiendo como bien y resulta que llevaba acento lo que nosotros queríamos mostrar, o la palabra como solo o la palabra como más. Entonces, la última mirada, gente, la hacemos nosotros, ¿sí? El Word hace su parte, el Excel hace la suya y la última mirada nosotros. Y yo hice trabajos como por ejemplo el de proponer un problema para investigar con la idea de, a ver, ¿qué encierra eso? Encierra que uno sea capaz de pensar un problema que puede haber, de buscar una hipótesis, cuál podría ser la solución o la causa, y que tenga la capacidad de escribirlo. Y me parece también interesante hacer hincapié en la presentación. ¿Sí? Hay algunos que he pedido interlineado doble y me lo entregan con interlineado simple, y una parte con un interlineado, otra parte con otro, lo que muestra que hubo un copiar y un pegar. No importa, obviamente todos hacemos un cortar y un pegar, pero después tenemos que darle la forma para echarle nuestra impronta. Todos tenemos nuestra impronta. Eso desde los trabajos. En general están todos bien. Puede haber alguien que no quizás interprete la consigna, pero nada más. ¿Por qué? Porque en general cuando uno va a expresar una idea, cuando uno va a expresar una opinión, está bien, porque son ideas y porque son opiniones, ¿sí? Y en eso está, que está la diversidad y la apertura de aceptarlas, de tenerlas presentes y asumir, que creo que es lo bueno para todos, de si no coinciden justamente con las nuestras, pensarlas y pensar por qué el otro piensa distinto y desde qué punto el otro está pensando distinto o ofrece una solución distinta a la que proponemos. Así que bueno, no sé si a alguien le queda alguna duda sobre los trabajos prácticos. Una cuestión, hay gente que ha pedido el proyecto y me ha mandado proyectos hermosos, pero quedamos que tenía una determinada longitud. Entonces un proyecto de 8 páginas es muy largo. ¿Sí? Y también quedamos muchas veces que determinados ítems tenían que estar. Lo que quiere decir que eso que cuadra, eso que tiene encerrado, eso tiene encerrado la capacidad de realizar un proyecto en función de lo que me pide. Muchas veces, genial. Subieron los 2 puntitos. Claro, un trabajo bueno. No hace falta el TP final. Bien. El que trae el pernil obviamente tiene la materia y la próxima. La idea sería que muchas veces nosotros tenemos el trabajo
y después buscamos dónde lo ubicamos. Y voy a esto, voy a un curso, ¿sí? Me dan esta herramienta nueva para trabajar. Bueno, ahora puedo corregir con rúbricas. Fantástico, que es lo que les va a dar la profesora de la otra hora. Ahora puedo corregir con rúbricas. Bueno, ¿dónde las pongo? Y no es así. Primero hacemos todo el diseño y después vemos si nos sirve la herramienta. ¿Está bien? No sé si se entiende. Aprendí a diseñar un multiple choice. Bueno, listo, lo quiero poner. No, primero voy a diseñar la materia y después voy a ver si me hace falta un multiple choice. ¿Está bien? Por eso digo, muchas veces cuando a veces uno contesta el trabajo, tiene algo y lo quiere ubicar dentro del trabajo y se olvida de leer la consigna, se olvida de leer lo que pide. Bien, bueno, esto hasta ahí de los trabajos. ¿Alguna pregunta más de los trabajos? ¿Ustedes cuánto tienen que entregar? 2 trabajos que son obligatorios, OLA y el TP final. ¿Sí? Se pueden hacer todos juntos, se pueden hacer uno por uno, se puede hacer primero el TP final y el resto, porque no quiere decir que hacer el 1 y el 2 para hacer el TP final. ¿Está bien? En general, gente, los que están desaprobados, no lo desapruebo, ningún comentario para que me lo envíen de nuevo. ¿Está bien? Uy, aquí es. De hecho, yo me iba a poner ahí también. Qué malas que no sé por la casera o algo. Y eran todos iban y yo pues me llevo todo y después veremos. Habla así. Esta materia, el nombre de esta materia es herramientas de la práctica. Entonces esta mañana, más que ayer a la noche, más que toda la semana, que uno viene pensando, digo, bueno, a ver, ¿cuáles son las herramientas que tenemos en la práctica? Vamos por un lado a las herramientas administrativas. ¿Sí? ¿Qué herramientas administrativas tenemos? La primera herramienta administrativa que tenemos. Vamos de abajo para arriba. ¿Sí? Vamos con los alumnos. ¿Qué herramienta administrativa tenemos? Yo lleno el libro, lleno el libro. ¿Sí? ¿Cómo arrancamos? Vamos a la institución, empieza el año. ¿Sí? Lleno la ficha en cada institución. Detalles sencillos, gente. A la institución que vayan, no se olviden de dejar el mail ni de dejar el teléfono. Porque después se suspenden las clases, pasa algo y no tiene cómo ubicarnos. ¿Sí? Bien, pasamos todo eso al curso, llenamos el libro, estamos hasta ahí, todo el mundo sabe cómo llenar el libro. Hay 2 o 3 tips que me ponen los pelos de punta. ¿Sí? Que me ponen los pelos de punta. Un libro lleno de 28 colores, rojo, negro, azul, seamos prolijos. Los libros y los de la escuela, no hablo de los otros porque yo conozco los de escuela, ¿sí? Se llenan en azul. ¿Sí? En azul. Está bien. Cuando pongo el día, pongo la fecha, pongo la unidad, pongo todo, empiezo a escribir, ¿qué voy a dar? A ver, alguien, tíreme un tema que tiene que dar. Aparato reproductor de la hembra bovina. Aparato reproducctor de la hembra bovina. Y no me entró en el primer renglón, no lo sigo en el segundo. ¿Sí? Porque esto no es Salmo Testamento. ¿Sí? Este es el tema que voy a dar y va uno por renglón. Eso sí. Y no pongo comillas. Por más que el aparato reproductor de la hembra masculino, femenino y los nietos, ¿sí? No pongo comillitas después. Lo repito todas las veces. Y del otro lado, cuando me dice qué es lo que hice, claro, las actividades, suponte, no pongo trabajo práctico. Entonces vos ves el libro trabajo práctico. ¿Qué hizo trabajo práctico? Pongo, ¿sí? Si pasé videos, si hice un debate, voy poniendo. Si hice una exposición. Exactamente. Y me voy fijando que tiene que coincidir con el diseño curricular. Hasta ahí bien. ¿Está bien? Y fírmelo. ¿Cómo? Firmarlo. Y firmarlo, obvio, sí.
pero los feriados, los días de paro, El preceptor. El preceptor. También. ¿Quién es el que se encarga de decirme, profesor, llene el libro? El preceptor. En general el preceptor. ¿Sí? ¿Tá? Eso tenganlo presente, pero ustedes tienen que llenarlo. Eso es cada vez que vos vas a... Cada vez Todos que los vos días, das clase, cada cada renglón ¿Y la por fecha? hora. ¿Y la fecha no la pone el preceptor? A veces sí, a veces no. En general sí, en general te tiene que poner la fecha y el día de semana. Una de las dos cosas te tiene que poner. ¿Sí? Ni los feriados, nada, lo hago yo con una regla larga y pongo feriados. No lleno. Pero eso lo tiene que Eso hacer el es el preceptor. preceptor. ¿Sí? A veces, antes que nadie, eso mejor lo hago yo, pero eso lo tiene que hacer el preceptor. Te digo por si alguna vez sos preceptor. Los feriados, y eso tiene que estar en otro color. En general tenemos rojo para los feriados y verde para las suspensiones. ¿Está bien? ¿Qué hay? ¿Un Bueno, ahí? ¿cómo veo el avance de los alumnos? ¿Qué tengo? Carpeta. Carpetas. Tengo que ir visando las carpetas, eso seguro. Asistencia. Sí. Tengo la planilla de seguimiento. Todo el mundo tiene que tener una planilla de seguimiento, día por día, que diga si el alumno vino, si no vino, si trabajó en clases, si hizo las tareas. ¿Sí? A las dos faltas seguidas tienes que comunicarte con el equipo. Si hay. O preguntar qué pasa. Las materias del día. Eso, todas esas cosas las tenemos que tener presente cuando vamos al aula. Cuaderno de comunicaciones. Cuaderno de comunicaciones tenemos que pasar las notas trimestrales y si vemos que el alumno está bajando el rendimiento o no anda bien, tenemos que ir poniéndolo en el cuaderno de comunicaciones. Porque nadie se queja porque su hijo tiene un 8 o tiene un 10. Ahora, porque tiene un 4, porque tiene un 5, sí. Y siempre, muchas veces, no siempre, lo primero le tiro la pelota al otro. ¿Y por qué no me avisó la escuela? ¿Y por qué no me avisó el profesor? Entonces vamos a ponerlo. En el medio nosotros, por ejemplo, tenemos una planilla de conceptos que va digamos, al medio de cada trimestre, más o menos, de seguimiento. Bien, corresponde por régimen académico, un mes antes que terminen las notas, mandarle un aviso a los padres de cómo está el alumno. Eso corresponde por régimen académico. Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Sí? Sí, aproximadamente un mes antes de que termine el trimestre. ¿Sí? Porque puede venir el papá y te puede decir, ¿y cómo no me avisó que mi hijo bajó la nota? ¿Cómo no me avisó que mi hijo no estaba por llevarse la materia? Exactamente, y además para que el chico sepa. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, la modalidad que tenemos en la escuela es que si el alumno lleva más de 4 materias, hacemos una reunión del alumno, el equipo directivo y el papá. Y cuando le preguntás al alumno, ¿y qué pasó que no aprobaste? No sé. ¿Sí? ¿O qué pasó que vos no tenías las notas? ¿Cómo no te diste cuenta que venía bajando el rendimiento? No sé. ¿Sí? Entonces por eso está bueno para evitar el no sé, mandar la nota estimativa. ¿Mm? Bueno, tenemos las planillas. ¿Sí? Las planillas que está bueno completarlas. 1, 2, 3 con rojo, 4, 5 y 6 con verde, ¿sí? Y lo demás con azul. Entonces, de una ojeada ya veo cuántos tienen posibilidad de aprobar, cuántos aprobados y cuántos ya están en la nota. ¿Sí? Bien. Y abajo, en general, tengo que completar los porcentajes. ¿Sí? Eso lo tengo que tener presente porque eso nos ayuda a nosotros como profesores estadísticamente. ¿Bien? Eso nos ayuda estadísticamente. Bien. Calificadores, libro matriz, todo eso, calificadores el preceptor, libro matriz y todo el resto parte de la secretaría. Bien. ¿Alguien más considera otro documento? Esas planillas son las armas vos, te la dan ¿Cuál planilla? las que vos llenas las notas. ¿La de seguimiento? En general, vos eso pedís la lista de los alumnos y la de seguimiento la armamos como querés. No, la ¿Sí? Le ponés día por día de tu clase, le ponés si querés B, si querés más, si querés menos. ¿Sí? Eso en general lo arma
por ejemplo, yo solía armar una de mis materias en matemáticas, que si pasaba 3 veces le ponía B, después le cambiaba por 10, que ponían la asistencia. Eso sí, todo el mundo tiene que llevar la asistencia de los alumnos, ¿no? Por las dudas, que el alumno en su clase no haya entrado, ¿sí? Porque se haya hecho la rata, porque se haya quedado en el baño, porque se haya perdido por el camino, lo más seguro es tener la asistencia. ¿Sí? Bien. Bueno. A veces en el libro de temas, preceptora o el primero, porque a veces no estamos en la primera hora, de una planillita en algunas escuelas de quiénes son los ausentes de ese día. Debería estar en el parte. Eso está en el parte. Eso debería estar en el parte. A veces lo dejan con el libro. Adelante. Sí, Como para que sí, todos los sí. docentes mañana Pero a veces puede ser que vos no conozcas a todos los alumnos, entonces cuando llegas tomas asistencia, porque si por ahí no te das cuenta que falta uno. Por ahí vos tenés 25 y hay 24, y vos no te diste cuenta que falta uno. ¿Sí? Entonces está bueno tomar asistencia. O sea, vos te asegurás por vos que está. Y si algún alumno se retira mientras está en clase, vos tenés que hacerle el preceptor o alguien que firme el parte que se retiró. Y vos lo anotás, por las dudas. ¿Sí? Cuando alguno se retira, también está bueno preguntarle por qué se va. Eso también está bueno. Igual lo tienen que pasar a buscar los padres, ¿no? Sí, pero lo va a buscar el preceptor. Claro. Lo va a buscar el preceptor, pero está bueno que vos le preguntes por qué te vas. ¿Sí? Porque alguien te ofendió, porque estás compuesto, porque por lo que sea. Hoy puede suceder que es algo que antes no pasaba, me llama la atención, que si los chicos tienen autorizado el uso del celular en el aula, que pasa en los colegios, le envían un mensaje a sus padres. Exactamente. Acá lo que. Exactamente. Muchas veces el chico, la mayoría de las veces, ¿sí? El chico le manda un mensaje al papá y le avisa y le dice que lo venga a buscar. Porque puede no estar permitido el uso del celular, te pones acá, estás medio atrás y mandas el mensaje. Exacto. ¿Sí? Entonces por eso está bueno que el preceptor le pregunte, a ver, ¿por qué te vinieron a buscar? Porque estaba descompuesto. El otro día pasó en la escuela. A mí justo me llaman de la SAD, yo no estaba en la SAD, vino un papá y se llevó un alumno. Entonces yo pregunté, ¿y por qué se fue? Ah, no sé. Pues no le preguntaste, no, si vino el papá, está bien. Digo, vino el papá, pero ¿por qué vino? Y no sé, me dice, vino el papá, está bien. Entonces le pregunto al papá, ¿por qué se llevó el chico? Y porque no había profesor. ¿Cómo que no? Si estaba el profesor. Claro, el profesor tardó 10 minutos, el chico le mandó que no estaba el profesor, el papá vino, lo retiró y el preceptor enterado. Entonces yo le planteo al preceptor, ¿y qué hubiera pasado si el chico estaba descompuesto y lo terminan operando apendicitis? Y nosotros ni sabíamos. Claro. ¿Sí? O tenemos que informarle al papá que el chico le mintió. Para eso estamos en la escuela. ¿Sí? Entonces, no sé, para mí es natural, pero se ve que no es natural. Hay que preguntar por qué se está yendo el alumno. Tanto sea profesor como sea el preceptor como sea el profesor. Porque ¿saben qué? Alguno le tiene que preguntar. Por la duda, yo también le pregunto. ¿Sí? Bien. Bueno, el uso de los celulares, que acá trae Esteban o Pablo. Gabriel. Un año y medio. Pablo, Esteban, Gabriel, Ferreira. Está bien, yo no tengo problema. Un año y medio. Bueno, el uso de los celulares es un tema. Sí. El tema del uso de los celulares viene porque con fines didácticos se puede usar y porque sería una locura no poderlos usar, porque es una herramienta tecnológica, ¿sí? Y no podemos vivir prohibiendo cosas que sea como sea, conviven con nosotros, ¿sí? Y que tienen un muy buen uso, porque el día, yo puedo hablar, y eso les quería decir hoy, yo puedo hablar de la escuela pública, porque yo conozco desde hace 15 años sobre todo la escuela pública. Y nos viene bárbaro que los alumnos tengan celulares y no tenemos teléfono en la escuela, que la mitad de las veces no funcionan. Entonces es una herramienta buena para decir, sí, porfi, que vengan con celular, porque si no, ¿cómo nos comunicamos? ¿Está bien? Tiene todo lo otro que es negativo, pero miremos el lado positivo. ¿Está bien? La mayoría de los chicos pueden no tener computadora, pero tienen celular. Entonces lo podemos usar. Podemos usarlo para geografía, podemos usarlo para historia, podemos usarlo para práctica de lenguaje, podemos usarlo para matemáticas. ¿Para qué más lo podemos usar?
para informática, Todo, dibujo, exactamente. Entonces sería una pena no usarlo. Ahora ahí tenemos que estar con 28 ojos, no con 5 ni con 10, con 28. ¿Por qué? Porque la mitad puede estar en Face y la mitad puede estar mandando mensajitos de texto. ¿Es cierto? Sí. ¿Y cuál es el mayor problema que tenemos hoy? La mayor violencia y la mayor cantidad de por qué se producen peleas y conflictos. Ciberbullying. Por las redes. Sí, las redes sociales. Las redes sociales. El WhatsApp, el Face, lo que sea. Se producen conflictos, se organizan peleas, se sacan fotos, se ponen más gordas, le dicen fea, lo insultan, mandan un video. Sí. Pero la verdad, gente, tenemos que estar preparados para eso. Tenemos que estar preparados para eso. Entonces no puede ser que diga, no, pero yo no tengo WhatsApp. No podés como profesor no tener. Tenés que tener, saber usarlo. ¿Sí? No puede ser como profe que no tenga el Face. Bueno, puede ser que no tenga uno personal, pero tengo que saber usarlo. ¿Sí? Hay un tema ahí con el tema de las redes que son públicas y bueno, y las autorizaciones que los chicos tienen que tener para que uno pueda sacar fotos en la escuela o compartir contactos. Sobre eso la legislación está media verde, es complicado. Pero por ejemplo, si el sector de escuelas que se lo pueden permitir, que lo tienen, tengan una plataforma virtual que funcione. Normalmente todos los mensajes, como las plataformas virtuales educativas tienen un sector de chat, todos los mensajes hacia el alumno o los avisos deberían estar en el contexto de la plataforma para tener un seguimiento. No pasa eso. Pero no puede pasar. Bueno, claro. Pero el problema es que para que pase a través de WhatsApp, por ejemplo, superior, yo no tengo problema de tener un grupo de WhatsApp con todos los alumnos de cada materia. Pero el superior, son adultos. Sí, el secundario también. El secundario va a pasar, bueno, Claro. tiene que haber una autorización previa del secundario menor. También el secundario lo tenemos, sin autorizaciones en general. Claro. También tenemos, porque por ejemplo, por eso digo que yo de lo que les puedo hablar es de la escuela pública. Claro. Que la escuela pública, la mitad tenemos en parche. La neta estamos Sí, empachando exacto. y usando el celular de este hasta para comunicarnos con aquel y preguntándole al amigo a ver dónde vive para ir a buscarlo o para poder hablar con los papás. En la escuela, por ejemplo, donde yo trabajo, como hacemos educación física, por ejemplo, en un campito, ¿sí? Estamos comunicándonos por el grupo, por el Face. Ay, no hay, está embarrado, ¿dónde nos encontramos? Claro. ¿Sí? Claro, ¿qué pasa? Que después no se puede controlar si alguien sube algo desubicado. Pero esa es la idea. Sinceramente, así es como muchas veces nos podemos manejar. O gente también, otras veces, que vive muy lejos, que cuando llueve tiene que venir y no puede pasar por el barro, entonces saca fotos a lo que se da en el curso. Obviamente, Gabriel, bien, Esteban y Pablo, todo lo hacemos sin autorización. Claro, sí, Todo es lo complicado. hacemos sin autorización, sí, pero es cierto que sí trabajamos porque gracias que lleguen los papás a veces a la escuela. Esa es otra cuestión también. ¿Sí? Que quizás no se vive tanto en la escuela privada donde la familia está más presente. Por ahí uno no piensa en esto de la legislación y los cuidados cuando no pasa nada. Hay un caso puntual en una escuela, donde yo trabajé, donde un docente es fotógrafo además y le saca fotos a los alumnos sin autorización. Pasó desapercibido durante mucho tiempo, hasta que una de las alumnas aparece sin ropa en las fotos y es menor. Y ahí hay un caso legal donde la escuela tiene que protegerse de la situación. Claro, pero ya es algo más fuerte. Bueno, pero Yo saco una foto en el Zoom está todo con ropa. En el Zoom está todo con ropa, hasta donde veo. El problema de este caso particular es que... La justificación es que él hacía fotos artísticas con todos los Ahora, personalmente, particularmente eso, ¿no? Sí. Bueno, la escuela por ahí el caso es peor todavía, porque por ahí viene el padre y dice, pero está autorizado. Y el padre, la nena está autorizado. ¿Qué hace la escuela ante esa situación? Porque tiene un docente que tiene autorización del padre en esa situación. ¿Qué hace? Porque desde lo legal, digo, por ahí acá hay abogados. Le dice que no.
No, tiene que estar por escrito. La autorización es por escrito. Sí, pero la da el padre, pero en el colegio, ¿qué hace? No, el colegio tiene que emitir, te digo porque pasa con mis chicos y con los donde yo doy clase. Vos tenés que, el colegio tiene que emitir una autorización donde autoriza que sean filmados, fotografiados. Esa firma del padre, del tutor o encargado, queda en el colegio, no es al docente. La pide el docente, pero eso queda archivado en el colegio. Si no, no existe la autorización. Por eso digo, Hago un algo acá. eso ya está totalmente legal. Y otra cosa que pasa también, que bien, gracias por la razón. Otra cosa que pasa también, gente, es que muchísimas veces nos corremos todo del miedo. Nos corremos del miedo a lo que puede pasar. Nos corremos del miedo. Y la verdad es que vamos a una salida educativa, lo pasamos bárbaro, estuvimos jugando al fútbol y de repente estuvimos comiendo y estuvimos en un teatro y sacar la foto y la subís al FE de la escuela. Eso pasa y en general nadie se queja por eso. En realidad nadie se queja, pero tampoco nadie lee los números de privacidad de Facebook, ni de Instagram. Bueno, en la escuela pública y donde en general me manejo, ¿sí? Estas cosas las hacemos. Porque yo creo también que un poquito como escuela y como comunidad educativa no podemos correr del miedo, sobre todo en esta cuestión. Si van los chicos a una salida educativa, si vamos al teatro, ¿sí? O las niñas cuando estamos en el G20 o en el Parlamento o por ejemplo la de la Feria de Ciencias, sacamos las fotos y las publicamos en el Facebook y los alumnos la mayoría de las veces se ponen re contentos, ¿sí? Lo mismo que cuando en un acto estamos sacando fotos. Esas cosas desde mí están buenas para reconocer también los trabajos de los chicos, para salir de la idea de que la escuela nada más tiene esta tradición académica de que damos clases acá adentro. Lo que les digo siempre, yo creo que cuando uno termina la escuela se acuerda de esos otros momentos, de los momentos donde compartió, donde debatió, donde hizo algo distinto, ¿sí? Lo que hace sentir, yo sostengo que lo que uno se acuerda en el tiempo son sobre todo cómo se sintió. ¿Qué fue lo que sintió? ¿Cómo se sintió? Si estaba feliz, si un chico lo pasa bárbaro en un campamento, se va a acordar del campamento, no de la fecha en que nació la mamá de San Martín, ¿sí? Y otra de las cosas que pienso es que en general nosotros vamos a tratar de enseñar cómo aprendemos. Por eso hoy tenía propuesta otra actividad, porque si no, la verdad que desde que arrancamos hasta ahora estamos con la persona que está dando clase acá y todo el resto escuchando. Estamos haciendo la enseñanza tradicional. Quería aprovechar y tomar unos minutos para decir, como dije al principio, lo del libro lo buscan en el libro, para contar algunas experiencias que fui teniendo en la escuela y que pasan. ¿Sí? Por ejemplo, ayer hay diferentes experiencias, las experiencias que se viven como institución y las experiencias que se viven dentro del aula. Bien, vamos primero por adentro del aula. ¿Qué puede pasar adentro del aula que nos saque de eje? Caso típico, un alumno que no venía por un mes y medio. ¿Sí? La educación es obligatoria, todos tienen que venir a la escuela, no venía hace un mes y medio y volvió. ¿Sí? Me genera una discusión, indudablemente, ¿sí? Porque yo iba por acá y resulta que el que dejó de estudiar, en general no dejó porque tenía 10. ¿Sí? En general ya te venía los tumbos y encima por un mes y medio no vino y tiene que estar otra vez en la escuela. Tenemos que pensar cómo vamos a actuar cuando pasan esas cosas, porque pasan. ¿Sí? ¿Cómo haríamos? ¿Qué hacemos? ¿Se le puede dar un módulo aparte? Se le pueden dar algunas actividades, ¿sí? Se le pueden dar algunas actividades. Se le puede proponer que se quede un ratito más y que le adelanto algo en el recreo. Se puede, no digo que se haga, ¿sí? Se puede. Se puede proponer un módulo, se puede proponer que pida la carpeta, ¿sí? ¿Qué otra cosa más puedo proponer? Puedo proponer que siga de ahí en adelante. Depende de la materia que sea, ¿sí? Puedo proponer que cuando se lleve la materia, lo que hay de acá para cuando venga, no se lo tome y le tome lo que faltó. Ahora, cierto, en algún punto va a tener que pasar que lo que no hizo, aunque sea lo mínimo, se lo voy a tener que dar.
y peor en materias, por ejemplo, como matemáticas, como física, esas materias exactas que necesitan lo anterior. ¿Sí? Sepan que con eso van a tener que jugar también, porque esas son cosas que pasan. ¿Está? Otra de las cosas que nos pasan en la escuela, por ejemplo, es el lenguaje de los profesores hacia los alumnos. ¿Sí? El alumno tiene un determinado lenguaje. El alumno muchísimas veces humilla y ofende. ¿Está bien? Y el alumno, vos le decís muchas veces sentate y te dice ahora me siento. ¿Sí? Y se sienta y vos querés que se siente ya. Vos le decís, por ejemplo, bueno, callate o hace silencio porque estás explicando, pero estoy hablando con él de otra cosa. ¿Sí? Lo que estoy hablando es de otra materia. ¿Sí? O le estoy hablando de una cosa de mi casa y vos querés que se calle en ese momento. ¿Sí? Bueno, decís copien y el alumno dice no traje hoja y no trajo nunca. ¿Sí? No tengo lapicera, por eso no copio. ¿Sí? Bueno, eso nos tiene que pasar. ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo llevar una cartuchera con 10 lapiceras? ¿Sí? ¿Puedo llevar una cartuchera con 10 lápices? ¿Está bien? Puedo hacer eso. Lo que no tengo que hacer es hablando en un lenguaje coloquial que se me sale a la cadena. Digo por esto, porque el alumno nos puede insultar, nos puede humillar, pero nosotros somos los profes y nuestra palabra tiene un impacto más fuerte. ¿Sí? Tiene más fuerte, para eso estamos formados. ¿Sí? Para eso estamos formados. Claro que hay situaciones límites, pero hablemos de las cotidianas. ¿Sí? No es lo mismo que un alumno te diga, usted no sirve para nada, que yo le diga a un alumno, mira, vos no servís para nada. Es distinto, claro. ¿Sí? O que el alumno diga, usted es un, no sé, algo que no termine de ofender. ¿Sí? Que me diga, usted es un tonto, un estúpido y que se lo diga yo. Y vos también. No es lo mismo, porque nuestra palabra marca. ¿Sí? Nuestra palabra es de la palabra que el otro escucha. Lo digo a nivel de que a veces un par te puede decir, vos estás para más, pero de repente te lo dice alguien que está arriba tuyo y te dice, mira, ¿por qué no haces esto? Que vos estás para más y para vos tiene otro valor. Y ese valor es que tiene nuestra palabra como profesor. Por ahí se lo acuerda toda la vida. Nosotros tenemos un montón de alumnos, pero por ahí no nos acordamos. Pero a un alumno, si vos le dijiste, vos sos bueno para la música, el día que le va bien dice, sí, porque me lo dijo el profesor que yo era bueno, entonces voy a seguir y capaz que era un perro. ¿Sí? Pero se lo acuerda, se lo acuerda. ¿Está bien? A mí me pasó el otro día que, por ejemplo, un alumno que no había probado, que el padrastro, que la madrastra le iba a sacar el celular y entonces él le iba a decir que no se lo saque al celular porque se lo pagaba él y no sé cuántas cosas más le iba a decir. Entonces le dije, mira, digo, si te saca el celular, ¿sabes qué? Agarrás, se lo das, venís acá, seguís, y total para qué lo querés, si a vos te conviene estar en tu casa, ni me acuerdo la cantidad de cosas que le dije. La cuestión que pasó, que el papá le sacó el celular. Entonces yo tengo 350 alumnos, así que digo, ¿y qué pasó? Hice lo que usted me dijo. Yo sé qué le había dicho. Y dice, sí, le digo, ¿qué hiciste vos? Y se lo di. Y guarda el celular, así puedo venir a probar. Bueno, me encantó y yo ni me acordaba. Voy a esto, que uno a veces va tirando cosas como semillas y realmente plantan. ¿Sí? Cuando uno, por ahí a veces te cansás, y lo digo con toda humildad, te cansás de decir dale, 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 y por ahí cuando uno realmente le puso garra, es con lo que te da ganas de decir, bueno, sigo apostando. Bueno, ¿qué otra cosa más cotidiana nos puede pasar para los que damos clases siempre? Que se duerman en el... Que se duerman en él. Que se duerman en él. ¿Estás? Y el tipo... Y vos le decís... No, yo no le digo nada. Yo le digo. Que te acuestes temprano, que acá no se viene a dormir, que preste atención y lo voy relojeando. ¿Ustedes qué harían? ¿Se le puede cambiar de lugar o algo? Necesita dormir. Si me pones en el fondo, que me canso.
me arrepentí, por eso mientras no moleste ya está, después vos sabrás cómo acomodarte al... Mientras no rompe, está todo bien. Claro, un día, que fue donde la primera vez que era docente y se me durmió, fui y hice así en el banco. Y claro, pegué un salto, se sentó. Digo, no puedo ponerme en esa situación. Y ahí está, nunca más lo hice, dormí mientras no moleste. Bueno, acá lo que dice Después cuando se despierta le digo, bueno, me imagino. me va a pedir la tarea. Claro, me imagino que hará lo que corresponde, estudiará, intentará aprender. Y con todo respeto, Juan, claro, quizás no podemos ir y golpearlo, porque se supone, ¿entendés? Pero bueno, Es una sí podemos, evolución. claro, sí podemos decir, bueno, Hay que ver si está vivo. claro, fíjense como un mes, hay un chico divino, viste, que siempre que paso por el curso, todas las veces que paso por el curso, digo, profe, profe, bueno. Entonces, es de lo que se llevan más de 4 materias, viene a mirar el boletín, la mamá, el chico, miramos, entonces le digo, y acá tenemos un problema, porque le digo, vos sos el que pasa y estás durmiendo todos los días. Y me dice la mamá, ay, sí, en todos lados es lo mismo. Entonces yo digo, ¿desde qué lugar le digo? Si para la mamá es válido. Bueno, le digo, pero acá todo lo demás que uno puede decir. Pero, o sea, para la mamá era natural, y bueno, en todos lados es lo mismo, en casa se duerme, acá se duerme. Claro. Pero no, ahí es donde está perdido el respeto a la escuela también. Más allá de que algo le está pasando a ese chico. Puede ser por aburrimiento en la materia, o porque no está durmiendo. Yo le sugerí que se haga unos análisis por la tiroides, por ahí está muy cansado porque tiene hipotiroidismo, que vaya. Eso es algo también que nos pasa en las escuelas públicas. Tenemos chicos que por ahí no tienen un control médico. Ahora hay proyectos en los cuales se acercan las salidas a la escuela, ¿sí? Otros proyectos como El Estado en tu barrio, creo que es. Esos tipos de proyectos que van a las escuelas y se hacen todos los chequeos, que están buenos. Por esto, porque el chico por algo se duerme, porque el otro por alguna cuestión no atiende, por alguna cuestión alguien es muy flaco, ¿sí? Que pueden ser problemas hormonales, por ejemplo. Bien. ¿Qué más nos puede pasar en el aula? Pelea. Se pelean entre ellos, sí. No, yo te iba a plantear una que Dale. me pasó. ¿Viste que el laburo que te dice? Sí. Bueno, que te venga, no pudo dejar a la nena con los abuelos, te viene con la criatura a clase. 2 años. Y además de los juguetes, ¿Qué hacemos? No, porque aparte no sabes cuándo te puede pasar eso. Claro, exactamente. Es totalmente. Una vez, mira. Ahora tengo 2 en el otro año, en la misma situación. Ricardo, 1 o 2 veces puede pasar. Después lo que, por ejemplo, solemos hacer desde la escuela es explicarle que el bebé, el chico, dentro de la escuela no tiene seguro. ¿Sí? Dentro de la escuela no tiene seguro. Entonces se pesca una varicela dentro de la escuela y no tiene seguro. Se cae el nene y se rompe una patita, no tiene seguro. Después cuando ves que lo trae siempre y le vas diciendo, ¿sí? Que se fije, que no tiene seguro, que por ahí como no tiene las defensas necesarias le sería conveniente dejarlo en la casa. Uno más o menos va evaluando, porque a veces te da lástima que el alumno pierda por ahí todo un año porque no tiene con quién dejar su hijo. De última, a veces la idea, eso lo evalúa cada uno, decir, mira, te doy un módulo, no importa si no venís, total, yo sé que trabajás, mándamelo por mail, mándamelo por WhatsApp. ¿Sí? Porque, bueno, a veces sí es de 2 años, y el nene, la verdad que es bastante activo, por ahí molesta el resto. Al margen de que todos somos seres humanos y todos tenemos un corazón gigante. Claro, eso es aparte. Ahora, eso también lo tiene que hacer la institución. Yo a veces, con un dolor en el alma, le digo, mira, puedes venir 1 o 2 veces, pero realmente acá un chico no tiene seguro. Porque si le pasa algo al chico, ¿sí? Y la persona hace juicio y problema, lo tiene la institución y el profesor. Entonces, uno a veces puede ceder, 1 o 2 veces, y después tenemos que mirar. ¿Sí? Eso también puede pasar. Acá en Mar del Plata hay 2 escuelas con guardería, justamente para esos casos. Bien. Bueno,
una cosa que les quería contar. ¿Qué me pasó ayer también? Una docente que le decía a los chicos y se rascaba la nariz. ¿No les conté eso? Y se rascaba la nariz. Y después le decía tontos. Y el otro día le mandó pastorcito mentiroso. Y cuando hablaba, empezaba a hablar por abajo. Entonces, ¿qué pensaba? Si alguien empieza a hablar por abajo, ¿qué pensaba? Que lo está insultando. Bien. Entonces vino la mamá a quejarse. Hizo un acta y vino la mamá a quejarse. Nos juntamos, ¿sí? La profe en ningún momento bajó un cambio. Porque nosotros, ¿qué hacemos como profe? ¿Sí? ¿Cómo vamos al discurso? Primero te escucho todo tu descargo para ver qué es lo que voy a poder argumentar. Porque la mamá va a venir enojada. Entonces escucho lo que tiene que decir la mamá. Claro. Y después, realmente, me fijo, bueno, la profesora estaba más enojada y seguía amenazando con esa actitud punitiva. Y se rascaba la nariz. Tenía una profe que después la apartaron, te juro. Tenía unos granitos por acá, se sacaba la piel, se la comía. ¡Ah! Ahora suponte, vos haces un acta, ¿de qué le hago un acta? ¿De que se comían los granitos? ¿De qué le hago un acta? ¿Que se comían la piel? Hay para todo, lindo para la galletita. Así que bueno, les cuento por si alguna vez les pasa. Con peleas entre los chicos que me ha pasado, que tienen un tema de antes y se agarran el curso. Esas son cuestiones que pasan, tal cual. Hay problemas entre bandas, hay problemas en el barrio y que siguen adentro de la escuela. ¿Hasta dónde interviene la escuela? ¿Sí? Siempre que hay una pelea en un curso, vos tenés que hacer un acta. Siempre. En el acta pones la fecha, pones el momento y describís exactamente lo que pasó. Inclusive si hay insultos, malas palabras, a veces tenés que también ponerlo. A mí me parece que corresponde, porque también en las malas palabras o en el lenguaje inadecuado hay una categoría. ¿Sí? Hoy en día no es lo mismo que te digan boludo, que es un término que usamos casi para todos para dirigirnos a otro, ¿sí? Que te digan otro determinados insultos que son de más alta impacto. Entonces sí, yo estoy de acuerdo que lo escriban. Bien. Además, para cuando vienen, siempre que hay una pelea, vienen las dos partes. ¿Sí? Y siempre que hay una pelea, vos le informás a la preceptora. ¿Sí? Se pelean acta, informás a la preceptora. Y la preceptora le debería informar a la dirección. ¿Sí? Sobre todo si hubo malos o si hubo insultos. Hay insultos, sí. Bien, si hubo insultos y fuertes, tenés que informar por las dudas que sea un caso de bullying. ¿Sí? Por más que venga, y sobre todo si viene de peleas en el barrio, porque lo que viene de peleas y de banda muchas veces termina con una pelea física y a trompadas afuera. Entonces eso hay que informar. Gente, si alguien se está por agarrar a las trompadas, lo que conviene es informar. ¿Para qué? Para que la dirección, ¿sí? O el equipo directivo o el que sea pida un patrullero en la puerta de la escuela. Para que asuste nada más, no importa. Y llamar a los papás para que vengan a buscar a los chicos. Si yo sé que dos personas se van a enfrentar, llamo a los papás para que vengan a buscar a los chicos. ¿Sí? Y si uno de los papás no puede venir, retengo al chico por lo menos una hora, así salen desfasados. Porque de última, por más que la pelea sea en la esquina y no en la puerta de la escuela, nosotros sí sabemos, somos responsables. ¿Sí? Eso al menos es quizás a nivel personal y manera de verlo. Bien, ¿algo más de eso? Ayer, ¿qué me pasó en la escuela? Sale una chica, una persona de foto, ¿sí? Papá, otra chica, se acerca, la chica estaba más o menos a unos 10 metros de la escuela, se acerca, la insulta a su familia y se va. Insultos fuertes, con amenazas fuertes. ¿El padre de una compañera? El padre de una compañera, esto suele pasar. Se pelean dos chicas, entonces se mete uno de los papás e insultaron a la chica. ¿Sí? Afuera de la escuela. Y el tema es hasta dónde interviene el escuela. Fue afuera, pero los alumnos eran de adentro de la escuela. ¿Sí? Y pasó a 10 metros, o sea, pasó más que enfrente. Entonces decimos, ¿hasta dónde intervenimos?
ahí tiene mucho que ver el rol que quiera poner cada uno. Ahí tiene mucho que ver el rol que quiera poner cada uno. Se puede lavar las manos y decir, mire, pasó fuera de la escuela, o podemos decir, vamos a tratar de solucionar este problema que en cualquier momento está dentro de la escuela. Pero como decías vos, si los problemas son barriales, mucho no hay para hacer. Pero lo ideal siempre es citar a las partes, citar a los menores, ¿sí? No mezclarlo con los mayores y también después, por supuesto, siempre notificar a los padres. Porque si son menores, siempre hay que avisar a los padres. Otro ejemplo que les puedo dar. Tienen algún alumno que toma mucho, y ustedes saben, y está dentro del curso. Tienen algún alumno que es adicto, que toma mucho, que es adicto, y está dentro del curso y ustedes saben. ¿Sí? Hay que avisar, hay que hacer un acta, hay que hablar con el equipo, hay que avisar a los padres, hay que avisar a la dirección. ¿Y si todo el mundo lo sabe? Vos te cubrís y lo avisás también. Vos te cubrís y lo avisás también. Sí. Sos una matemática. Sí, sí. Muchas veces también, ¿sabes qué pasa, Ricardo? Que todos saben y no sé nada. ¿Sí? A mí yo tuve un caso de eso, una chica de 15 años, y me pasó que era ayudar a la primera hora y ya cuando pasaba por el lado era el aliento alcohol impresionante. Ya venía de la casa o de donde, no sé, pasar antes de entrar a la escuela. Y también en ese momento, bueno, no había equipo de nada, pero bueno, sí avisé a la dirección, avisé a la directora, que quería, no sé si en otros días me habrá pasado con otros docentes, bueno, a los padres, todo eso. Para realidad ni siquiera padres, eran los tíos. Claro. Estaban de tutor. Y mirá si le pasa algo y si cómo, y si vino a la escuela, ¿nadie vio en la escuela que estaba tomado? Por ejemplo, nadie sabía en la escuela, ¿cómo no me avisaron? Pero muchas veces también pasa que todos saben y nadie, como es obvio. No, aparte era muy tranquila, ya no es que capaz que tampoco nadie se dio cuenta porque era conflicto. Claro. Bien. Bueno. ¿Algo más que se les ocurra que nos puede estar pasando en el aula, que nos puede pasar afuera, que les genere incertidumbre? Una pregunta que me suelen hacer siempre es, ¿puedo llamar a los padres? Los profes me preguntan, ¿puedo llamar a los padres? ¿Sí? ¿Sí? ¿Pueden llamar a los padres? ¿Llamarlo o citarlo? A veces dice, me está llamando mi papá, ¿puedo atender? Un día tuve que agarrar yo el celular y digo, estoy en clase, después tenés el teléfono del colegio. No sé qué se hace cuando todos desesperados te dicen, es la abuela de mi novia, ¿puedo atender? Estás en el medio de la clase. Sí, la abuela de tu novio sabe que estás en clase. No. Y un día agarré y atendí yo y les dije, señor, estamos en clase. Perfecto, eso como te salga, perfecto. Por ahí el alumno te puede decir, mira, está mi papá internado, me van a llamar. Porque ¿qué pasa? En todo esto, después el que es cierto, lo que le va a llamar el papá, pasó algo, ya no le crees. Ya no le crees. Pastorcito tal cual, ahí salió la profe a decir, no, lo que yo le quise decir no es pastorcito mentiroso, es el cuento del pastorcito mentiroso. Y le digo, bueno, mirá, no se interpretó. Claro. Probablemente la próxima no uses esta metáfora porque no. Y cuando van al recreo y vuelven y te dicen a los 10 minutos, profe, ¿puedo ir al baño? No comí, no desayuné. No querés más. Todas. Mira, yo le suelo, depende, vos ya le conocés la cara del que va todas las veces al baño. Le decís, mirá, yo a veces solía decir, mirá, si querés hacemos una notita, anda al baño, no hay problema, y le hacemos una notita a tu mamá por incontinencia porque te tiene que hacer ver. Claro. ¿Cómo que no puedes aguantar el pichín? ¿Cómo que no puedes aguantar el pichín una hora? Entonces los imaginan mentiras y se quedó a de los 10 mol. minutos del recreo y a los 10 de clase dicen, profe, ¿puedo ir al baño? Me hago. Ahí viene David. Voy a sonar, a ver, no tienen nada, Antes de empezar la clase. Claro, antes de empezar la clase decirle, anda al baño pero no te voy a dejar salir. Y decíselo. Y se hace lo batiste. Claro, y decíselo delante de todos, onda que quede obvio, ¿entendés? Obvio, entonces que le dé como vergüencita, ¿viste? Entonces por ahí la próxima se recata un poquito, ¿sí? Y el arma lo tenés vos. ¿Ves? El arma lo tenés vos, de como una altura, hacerlo quedar como me estoy dando cuenta que lo que querés es salir del curso. ¿Viste? Eso. Les cuento. En general, cuando uno habla en público, ¿sí? Y los profes hablamos en público,
En general, tenemos, cuando nosotros vamos a dar clase, que, volvemos para atrás, cuando voy a hablar en público, lo que pretendo siempre es informar, pretendo conmover, ¿sí? Pretendo entretener y también pretendo impactar. Porque si voy a dar un discurso que es súper aburrido, nadie me va a dar bola, ¿sí? Entonces, en general, pretendo informar, decir algo para que a vos te sirva, conmover, para conectar, para motivar, y también pretendo impactar, ¿sí? Para que me prestes atención y entretenerte para que, ¿sí? Sigas formando parte. ¿Cómo lo transformo esto en la clase? Yo, cuando estoy en la clase, informar es el tema que voy a tratar, ¿sí? El conocimiento que quiero que transfiera. ¿Está bien? Cuando estoy tratando de conmover, es justamente cuando yo quiero motivar al alumno. A eso es cuando se dice, bueno, yo lo quiero motivar, ¿sí? Al alumno, para que tenga ganas de aprender lo que le quiero que le quede. Transmitir. Es transmitir, exactamente. Bien. Impactar, acá es lo que voy a estar relacionando, el impacto que le tiene que llegar al alumno, es cómo voy a relacionar lo que le voy a estar dando con su realidad, porque si no, ¿para qué lo quiere aprender? ¿Quién quiere aprender algo que no sirve? ¿Sí? O algo que piensa que no lo va a usar nunca, aunque nosotros sepamos que lo va a usar. ¿Está bien? Tenemos que buscar la manera de impactarlo. Y entretener se refiere a dar las actividades necesarias para que tenga ganas de hacerlas. ¿Sí? Muchas veces pasa y le doy un módulo, a ver, si el alumno no presta atención en clase, menos se va a sentar en su casa a leer un módulo. ¿Sí? Que es lo que nos pasó a todos, que es con lo que todos, digamos, aprendimos. ¿Está bien? Esto, que siempre tenganlo presente, lo voy a tener para hablar en público, lo uso en la clase de esta manera. Y siempre que voy a hablar en público, si tenga que dar el discurso del fin de año, el discurso de un acto, tengo que pensar que tengo que informar, conmover, impactar y entretener. ¿Sí? Para lo que diga llegue. Y que nunca tengo que hablar en general más de 15 minutos, porque después de los 15 minutos me distraje pensando en otra cosa. ¿Está bien? Y lo que siempre tengo que tratar con todos es de conectar. Tengo que buscar la conexión. Tengo que tratar de conectar. ¿Y cómo conecto? Yo conecto en general cuando estoy hablando sobre todo de las emociones, cuando voy a compartir una emoción que tiene el otro. También conecto muchas veces cuando hablamos del mismo tema, cuando me muestro vulnerable y el otro se da cuenta que me pasa lo mismo. ¿Sí? Y con los alumnos muchas veces tengo que usar todas esas técnicas para poder conectar, ¿sí? Para poder entender. Ahora no se olviden que estamos en un paradigma donde le estamos prestando atención a la parte emocional, donde tenemos en cuenta todo lo que es neurociencia y todo lo que es estados emocionales, ¿sí? No es lo mismo encontrarse un curso que vino de educación física, que vino de rendir una integradora, que encontrárselos a las 8:30, a las 7:30 de la mañana cuando están todos dormidos. ¿Sí? No es lo mismo. No es lo mismo dar la clase del viernes a la última hora que la primera del lunes. Y cuando hago todo esto antes de preparar una clase, tengo que pensar también qué es lo que quiero que quede en la mente del alumno. Después de esta clase, ¿qué quiero transmitir? Después de esta clase, ¿qué es lo que quiero que le quede en la mente? Porque en esto va a haber 3 o 4 cosas que quiero que queden marcadas a fuego. ¿Está bien? Si estoy explicando un polinomio, ¿qué quiero que quede? Quiero que quede seguro que los de grado 2 se suman con los de grado 2. ¿Está bien? Si estoy explicando, no sé, Juana de Arco, quiero que quede que fue los ingleses contra los franceses, por ejemplo. Siempre hay 2 o 3 cosas que quiero que queden marcadas a fuego. Ahí es donde tengo que hacer hincapié. De este tema, me hiciste acordar, hay una charla de un que se llama Lana Lana. Dice, no hay aprendizaje sin actividad y sorpresa. ¿Y qué crees de la área de la biología? Y implica el equilibrio entre aferente y diferente de las neurociencias, ¿no? El hecho de que
un adulto no supera los 15 minutos de atención, y los chicos menos, y ponen toda una tabla, ¿no? En el momento en el cual uno tiene que detenerse cuando detecta que está bostezando un alumno para que no llegue a dormirse, ¿no? Y hacerlo hablarlo despierta. Quizás, a veces no, el tema es tener él usa la actividad y sorpresa, dice, no hay aprendizaje sin actividad y sorpresa. Y en el medio de la charla, cuando la charla se está volviendo larga, aparece un globo de Nemo volando que él dirige. Parece que no tiene contexto, no tiene nada que ver. Sin embargo, todo el público es como que se da cuenta de que se renueva su atención, por un factor sorpresa. Sí, eso es cierto. Y nosotros lo que tenemos que tratar, de acuerdo a lo que dice también Gabriel, lo que tenemos que tratar siempre es de ir leyendo tal cual el lenguaje del otro. Cuando vemos que están todos dormidos y algo no está funcionando. Sí, eso es cierto. Y el factor sorpresa, el hacer algo distinto, indudablemente está cambiando. ¿Sí? Hace, como decís vos, que se renueve la atención. ¿A quién hacemos hablar? Ahora, ¿sí? Porque llevo más de 15 minutos hablando, ¿a quién hacemos hablar? ¿Sí? Por eso cada tanto nosotros... Muy bien. Nosotros vamos... No hablo mucho, así que no. Podemos cambiar los tonos de voz, podemos movernos un poco, podemos hacer preguntas. Yo creo que también todos nos sentimos integrados cuando podemos aportar algo, ¿sí? Y el aporte del otro siempre es valioso. Siempre es valioso porque también podemos pensar, ¿por qué dijo esto? ¿Sí? ¿Qué quiso decir? ¿Qué vio que yo no vi? ¿Está bien? Y volviendo a esto que decíamos, grabado a fuego, ¿sí? Siempre hay 2 o 3 cosas que quiero que queden grabadas a fuego y que las tengo que manejar, ¿sí? Saliendo de esto y haciendo referencia a algo que dijo Gabriel, yo creo que les debo haber hecho este ejemplo, ¿sí? Del número de teléfono. Bien. En general, cuando nosotros vamos a dar el número de teléfono, no decimos 156 millones, sí, 9 y todo lo demás, ¿está bien? ¿Por qué? Porque nosotros en general lo vamos guardando como variables en el cerebro, ¿bien? Entonces, puedo guardar, por ejemplo, 3 variables, entonces en vez de decir un número grande, lo divido en 3 partes y me lo guardo, ¿sí? Ahora ya como tenemos todo en contacto, ni nos acordamos los números de celular, pero antes sí nos acordábamos, ¿sí? Y en general, nosotros tenemos que tener presente que el alumno va a estar manejando 3 variables. 3 variables. Entonces le explico un tema, le explico otro tema, le explico otro tema e integro. ¿Sí? Y una vez que integré, una vez que hice lo que dice Gabriel, que participaron, que hicieron, que juntaron todos los contenidos, ahí recién, ¿sí?, puedo explicar otra cosa. Doy un ejemplo de matemáticas que es el primero que se me ocurre. Tengo 2 horas de clase y quiero explicar cuadrática. Por ejemplo, es el primero que se me ocurre en este momento. Entonces, explico la fórmula general, después explico sacar las raíces, después explico el vértice y después explico graficar, y cuando le dije al alumno que empiece, aunque me dijo que todo esto lo iba entendiendo, no puede. ¿Sí? Y no es que no puede porque no le da, ¿sí?, o porque está desatento. No puede porque quizás excede la capacidad lógica. ¿Qué me conviene hacer? Y bueno, le explico un tema y le explico las raíces, paro, junto, hago que el alumno integre y después sigo. ¿Qué pasa? Muchas veces esto, que tengo 2 horas y quiero dar todo, y es cierto. Tengo una currícula así, tengo 2 horas y quiero dar y dar y dar, pero me estoy perdiendo la visión de lo que puede recibir el alumno. ¿Sí? Lo que puede recibir, porque lo importante de la comunicación y de la clase que doy es lo que le queda al otro. No si di la clase magistral. A ver, ¿y al otro qué le quedó? ¿El alumno qué aprendió? ¿Sí? Bueno, corramos. ¿Algún comentario? Así no se me duermen. Así cambiamos, ya que yo no traje globo. ¿Sí? Bien. Una cosita más y vamos a hacer la actividad abajo. No sé qué hora es. Bien, una cosita más. ¿Sí? Nosotros todos en general
tenemos, bien, creo que más o menos lo miro igual, nosotros todos en general tenemos creencias y tenemos valores. Todos hemos crecido con creencias y con valores, y que en momentos, creo como ahora, que estamos viviendo, tenemos que recalcular. ¿Sí? Tenemos que recalcular. Una creencia, por ejemplo, ¿sí? Las mujeres son prolijas, a los hombres les gustan los deportes. Son todas creencias. ¿Sí? ¿Alguna otra? ¿Alguien que se le ocurra? A mí me pasa que no entiendo por qué a veces en los baños de varones no hay espejo y en la de las chicas sí, si es al contrario, que las chicas se están mirando todo el día a veces y en los chicos no hay espejo. Yo digo, ¿por qué si ellos también se quieren mirar? En los muchos baños de varones de todas las escuelas. Tal cual, tal cual. Yo he escuchado cosas como, ¿cómo no hay espejo en la sala de profesores? ¿Tiene que haber espejo en la sala de profesores? Perfecto. Bien, podemos ir más atrás y decir, ¿por qué los baños están separados? Podríamos tener un espejo, ¿sí? Y después que entre al baño que quiera. ¿Verdad? En total son las puertas cerradas. ¿Va? Pero todo eso lo pensamos ahora, no lo habíamos pensado antes. Por eso digo que ahora estamos recalculando. Porque en eso estamos viendo lo que es la educación sexual integral, ¿sí? Donde estamos hablando de una igualdad que nos guste o no nos guste. A las mujeres no había antes. En distintos parámetros, y en esto que decir, no, los varones van a la escuela técnica, las mujeres tienen que hacer la escuela normal. ¿Sí? Todas esas son creencias que ahora estamos recalculando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien tiene alguna para contar, además de la del espejo, que estuvo buena? Nunca lo había pensado. Porque en general, ¿qué hacemos las mujeres? Todos tenemos un espejito en la cartera. Y si lo de las nenas, por ejemplo, la ropa está así toda rosa. El juguete todo rosa. Yo tengo una nena que se la pasa jugando con auto. Y los compañeros la miran, claro. Y va a jardín. Entonces como que el color rosa para las nenas, mismo del guardapolvo. En el jardín es rosa a las nenas, al cuadrillé y azulcito a los nenes. Igual por el momento no es azul el guardapolvo. Bien, y ahí hago hincapié en lo que vos decís. ¿Cuánto determina el rosa y el celeste? No es nada más el rosa y el celeste. El rosa y el celeste estigmatizan un punto. Rosa, nena, vos jugás a la soga. Celeste, nene, vos jugás al fútbol. Eso es lo que estamos tratando de cambiar. Y como profes tenemos que promover la igualdad de género. La perspectiva de género. La perspectiva, me encantó. ¿Algo para comentar? Yo sé que es tu tema. ¿No? No, está bien. Bueno. ¿Alguien quiere comentar algo? Bueno, a mí me mata cuando critican a las mujeres cuando manejan. Hay hasta videos de todo, se toman el pelo y bueno, a mí me mata. Y muchas docentes que van y están, mira, siempre ahora estacionando, ¿viste? Yo no sé manejar. Sí, me pongo nervioso, ¿verdad? La fiesta de 15. La fiesta de 15. ¿De dónde sale ese gasto descomunal? En una fiesta de 15 una nena es un gasto descomunal. Hay padres que ahorran durante 4 años, mi compañero de trabajo, 4 años ahorrando para la fiesta de 15. Contámela, ¿de qué? Cumplió 15. ¿Y el varón? Ya no da. Y sigue respetando esa tradición. En las propagandas también, ¿quién cambia los pañales de los bebés? No van a poner un papá. Bueno, a mí me está pasando en el colegio el tema de inversión impresionante en lo que es la fiesta de fin de año de egresados. El viaje está bien, pero la fiesta es descomunal el gasto. En los colegios privados se cobra una entrada de 3.000 y pico por persona y en públicos 800. ¿Y dónde está? Si con 800 pueden brindar el mismo servicio. Me saca, pero ¿a dónde vas a discutir? A los privados les cobran un montón, a las familias la tarjeta, y en los públicos por 800 pesos el nene tiene su fiesta de egresados. También, bueno, esas cosas que hay que cambiar, ¿no? Sí, o cuando ahorran para la viaje de egresado, ¿quién hace? A veces hace torta a las chicas. Los chicos también, hacen torta y venderla. Hay mucho por cambiar. La mentalidad, sí, las prioridades. Exactamente, viste bien. La mentalidad. Esa mentalidad tiene que ver con las creencias y con los valores. ¿Sí? Una creencia, por ejemplo, que la he encontrado mucho en los colegios periféricos.
¿Y esto qué van a aprender? ¿Y esto que están acá en el campo qué les vamos a enseñar? Sin embargo, por ley, toda la educación tiene que ser igual, para todos. Pero hay mucho de eso. ¿Y qué querés? Mirá de dónde viene. No. Tiene que ser para todos. Eso también tenemos que cambiar. ¿Sí? En muchas comunidades y que están en la periferia, la mujer parece que siguiera ocupando el lugar que ocupaba para nosotros los que estamos acá hace 20 años. Es normal que por ahí tu novio que se firma en la escuela y te trate más o menos. O es normal que por ahí las chicas tengan un novio dentro de la escuela y que el chico esté mariposeando, no sé qué, con otras chicas y que no genere nada. ¿Una relación abierta? El chat de mano. Entonces, con esto, y después ya pasamos a otro trabajo, tenemos entorno, conducta, aprendizaje, creencias y la identidad. Todos tenemos una identidad. La identidad es dinámica. ¿Sí? Y con respecto a esto, bueno, un alumno se porta mal, ¿sí? Hacemos determinadas cosas en la escuela porque el alumno se porta mal, ¿sí? Porque tiene un lenguaje, vamos a decir, el alumno es un poco agresivo, tiene un lenguaje inapropiado, ¿sí? Fantástico. Entonces de acá, como tiene un lenguaje inapropiado, nosotros lo llamamos a la dirección, le hacemos un acta, lo suspendemos, tratamos por ahí un poco de hablar. El alumno aparentemente no entiende, pero viene a su casa y sigue con el mismo entorno. Entonces, ¿cuándo el alumno va a cambiar esta conducta? El alumno va a cambiar esta conducta cuando ingrese en él, cuando pueda adquirir un aprendizaje nuevo. ¿Está bien? Y quizás en este aprendizaje nuevo también tenga que modificar determinadas creencias. Un ejemplo. Alumnos que parece que te tratan mal, ¿sí? Que dame esto, dame aquello, haceme esto, ¿sí? O que continuamente insultan, ¿sí? Cuando se tratan. Entonces, vos le explicás que no tienen que insultar. Claro, vuelve a su casa y sigue insultando. ¿Está bien? Pero hasta que el alumno no aprenda otra manera de comunicarse, en su creencia que sigue teniendo y que así hay que comunicarse, que así hay que tratar, ¿sí? Hay muchos chicos, por ejemplo, que están siempre a la defensiva, porque viven a los palos, pero hasta que no aprendan otra cosa, no van a entender, ¿sí? Que ellos pueden manejarse de otra manera. Resulta que nada, que no mejora, porque vuelve a su casa y sigue con lo mismo y porque no adquiere ningún aprendizaje nuevo. Este es un desafío gigante. ¿Cómo hago para que un alumno aprenda a cambiar algo, a cambiar una creencia, a cambiar un valor estando 4 horas en la escuela si está las otras 20 en su casa? Ese es nuestro desafío también. Ese es nuestro desafío y es por eso que nosotros tenemos que enseñar. Aunque sea por uno, porque si nosotros no los hacemos cambiar muchas veces, yo hablo siempre de la escuela pública, estas creencias, este aprendizaje, la conducta va a ser el mismo. ¿Sí? Si alguien aprendió que para adquirir cosas tiene que salir a robar, yo le tengo que enseñar que hay otra manera. Pero si nunca veo que su papá trabaja, que su papá estudia, que su familia, que su hermano, que nada, va a seguir haciendo lo mismo. Por más que nosotros tratemos de darle, tratemos de hacer cosas para que modifique la conducta, ¿sí? Si el alumno, la persona, el individuo no aprende algo nuevo, no ve otra cosa, ¿sí? No va a cambiar su conducta. Tiene que adquirir un aprendizaje nuevo para que alguien cambie su conducta. Piénselo hasta ustedes. Lo que pasa es que la tarea, perdón, es quijotesca, ¿no? Porque en la escuela no se puede pretender cambiar todo lo que viene mal aprendido desde la casa. O sea, la tarea de los docentes sería interminable.
Sí, pero podemos hacer otras cosas. Podemos hacer, nosotros obviamente vamos a intentarlo, pero el resultado... Sí, yo lo que propongo muchas veces es hacer cosas como, pienso que el que no conoce no puede elegir. Sí, Entonces, las lecciones paseo, ir al teatro, ir al cine, salir, compartir, hasta a veces un campamento, quizás un encuentro, ver, mostrar que hay otra cosa, generar la inquietud en el alumno de que hay otra cosa, ¿sí? De que se puede aspirar, de que se puede hacer, mostrar otros modelos, ¿sí? Podemos generar la inquietud y las ganas del otro de cambiar, y ahí es donde hacemos hincapié, ¿sí? Y fortalecemos. A través de estar varios años en la escuela, me parece que uno de los problemas grandes que tiene todo el mundo es la autoestima. La autoestima en el decir, no, yo no voy a poder, yo no voy a poder ir a la facultad, yo no me voy a poder anotar, yo no voy a poder esto, yo nací acá y mi papá hizo la quinta y yo voy a terminar haciendo esto. Ese problema, creo que si fortalecemos un poco ahí, cada cual aunque sea va a poder hacer su proyecto de vida. Que eso me pasó con un año estaba en la escuela de los chicos ahora, con los de sexto año fuimos a la facultad, entendí, creo que yo me lo he comentado, pero muchos chicos que estaban pensando de que no iban, de que estudiar era imposible, ir a una facultad pública, conocer, hablar con todas las cátedras, que fue lo que hicieron. Enterarse que hay beca, enterarse un montón de cosas, les cambió, pero un montón, la realidad, algunos siguieron, otros no, lógico, pero muchas cosas pasaban por desconocimiento. Entonces 6 años en una escuela secundaria y para ellos estudiar era que vamos a ir a una facultad. ¿Qué voy a estudiar yo si yo no puedo estudiar, si yo siempre me formé? Claro. Que había un montón de cosas que podían acceder, las posibilidades eran las mismas. Sí. De acuerdo a lo que decís vos también, muchas veces pasa, por ejemplo, en la escuela donde estoy yo, sin desmerecer, tenemos muchas ofertas de la universidad pública, carreras como ingeniería, como derecho, y también nos vendría bárbaro que vengan a ofrecernos carreras cortitas, que por ahí están más cerca, y después que hagan esta quizás hacen otra, pero primero fortalezcamos ahí, que pueden hacer esto, ¿sí? Primero demos un pasito que puede hacer esto y después apuntamos, porque a veces si está tan lejos, si yo estoy acá y muestro acá, esto no lo va a recorrer cualquiera. Esto no lo va a recorrer cualquiera. ¿Sí? Así que bueno, eso es... sí. Y coordinación, por ejemplo, con la escuela de oficio, por lo que usted dice, un paso pequeño, pero que sea sustentable. ¿Se da, no se da o es mala palabra? En el sentido que no, que vaya a la facultad y no al oficio que le pueda dar de comer otro. Estaría perfecto que se articule que, por ejemplo, mientras hace el secundario pueda estar en un centro de formación profesional para aprender algo. Estaría perfecto. Hoy no es del todo, hoy no es como era antes, la salvación tenés un oficio. Hoy no es, pero mejor antes que no tener. ¿Sí? Es como decía, bueno, hoy estudiar no te garantiza tener trabajo. Pero está mejor que si no estudiaste. Tenés más posibilidad que si no estudiaste. No, ninguna posibilidad es descartada. Está bueno, por ejemplo, vos terminás y si querés te haces una tecnicatura en seguridad y higiene. Por ejemplo, que si querés te haces una tecnicatura puede ser en cocina, ¿en qué más podemos hacer una tecnicatura? En gestoría, enfermería. Sí, y mientras también podés, por ejemplo, hacer automotores, electricista de auto, todo ese tipo de cosas también. De buena manera bien, bueno, paramos un cachito, hacemos un trabajo en grupo y después venimos a